como título El Nuevo Pacto. Aprovechando que en unos días no muy lejanos estaremos celebrando las fiestas llamadas Semana Santa, donde por las calles pues hay adornos. He visto que pues hay figuras representativas o imágenes representativas a Cristo, donde se pone qué sucedió mientras Él caminaba al Calvario. Y el día sábado pues también se hace un memorial. Aprovechando de que esto está a las puertas o que ya estamos adentrados, pues yo quisiera compartir precisamente estos momentos de nuestro Señor Jesucristo mientras convivía con sus discípulos y qué es lo que hacía, qué es lo que el Señor Jesucristo hizo en la última Pascua. Dice la Escritura, y voy a estar leyendo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 26 al 29. Dice de esta manera, voy a leer el versículo 17 primeramente. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad de cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Leí Mateo, Evangelio, según San Mateo, capítulo 26, versículo 17 al 19. Quise leer estos versículos porque allí hace mención que los apóstoles estaban preguntándole dónde se iba a preparar la fiesta tan solemne que el pueblo de Israel celebraba. Y era la fiesta de la Pascua, porque se conmemoraba, se celebraba, se adoraba a Dios por la salida de Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado. Dios le habló a Moisés y le dijo que todas las casas tenían que sacrificar a un cordero sin mancha, un cordero limpio, no contaminado. Lo tenían que sacrificar y la sangre tenían que ponerla en los postes de la puerta. De esa manera Dios iba a hacer una división entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto, porque la última plaga que Dios envió a ese pueblo era que iba a quitar la vida a todo primogénito, desde animal hasta todo hombre, y aún Faraón no se iba a salvar, su hijo falleció. Pero es importante cómo nuestro Dios siempre protegió a su pueblo y le dijo a Moisés que sacrificaran un cordero y la sangre la pusieran en los postes y que ellos comieran ese cordero asado con hierbas amargas, porque era un día de alegría, pero también era un día amargo donde iba a hacer una separación y donde iba a haber muerte. Pero el pueblo de Dios iba a tener alegría porque ellos tendrían vida. Había que creer, había que depositar la confianza en las palabras que salían de Moisés, que se las había dictado Dios mismo. De esa manera, la historia dice que en el pueblo de Israel, allá en Gosén, los primogénitos no murieron, pero en toda la tierra de Egipto, los primogénitos, es decir, los primeros nacidos, los hijos mayores, los que nacieron primero, ellos murieron. De ahí la historia narra que el heridor, el que iba a quitar la vida, vendría, y cuando mirara la sangre en los postes, entonces iba a pasar esa casa
la iba a pasar de largo, iba a pasar por alto esa casa, como diciendo: aquí ya se derramó sangre, aquí ya hubo una víctima, y pasaría de largo. Pero en todas las casas donde no se hizo esta práctica, donde no se creyeron estas palabras de nuestro Dios, bueno, pues pasó el ángel y exterminó la vida de los primogénitos. El destructor, dice allá en el libro de Éxodo. Quise narrar quise hacer esta reseña para que entendamos qué es la Pascua. Entonces de allí viene el nombre Pascua, que es Pashat, que es pasar por encima. Es lo que hacía cuando miraba el destructor, la sangre en los postes pasaba por sobre la casa, ya no entrando para quitar la vida. Bueno, esta fiesta solemne se celebraba en el pueblo de Israel precisamente este día. Jesús estaba con sus discípulos y estaba a punto de celebrar esta fiesta. Prepararon el lugar, estaba dispuesto. Había que sacrificar un cordero, había que asarlo, había que traer las hierbas amargas, había que comerlo. Era una fiesta solemne, de alegría, una alegría porque para el pueblo de Israel había terminado la esclavitud, pero también dentro de esa alegría era un cuadro triste, porque todos aquellos que no creyeron en la palabra de Dios estaban llorando a gritos, enlutados, porque sus hijos primogénitos habían muerto. Esta fue la plaga, la última con la cual Dios, con su mano poderosa, sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y ahora es importante y es algo agradable y es algo maravilloso que en esta fiesta el Señor Jesucristo, después de comer, después de celebrar esta fiesta, al terminar, dice la Escritura, voy a leer versículo 26 en adelante, y mientras comían, ¿qué comían? Pues ya lo acabo de mencionar: el cordero asado, las hierbas amargas. Estaban celebrando la fiesta de la Pascua, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de ese fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El Señor Jesucristo, después de celebrar esta fiesta, mientras terminaban, dice el escritor en este momento es Mateo, quien tomó el pan, lo partió, quien tomó la copa y dijo que era su cuerpo y que era su sangre. Bueno, en aquel momento no era su cuerpo y no era su sangre como el día de hoy. Eso fue de manera representativa, porque abajo lo dice, versículo 29. Dice que no volvería a tomar del fruto de la vida hasta aquel día en que lo bebiera de nuevo en el reino de Dios. Estaba bebiendo jugo de uva y estaban comiendo pan. Pero el Señor tomó esto en representación, porque en unos momentos más el Señor Jesucristo iba a ser apresado, iba a ser crucificado, iba a derramar su preciosa sangre, y así, como figurativo del pan, fue golpeado su cuerpo, fue herido, fue lastimado, y su sangre fue derramada por todo aquel
sufrimiento, todo aquel dolor, todo lo que le causaron al crucificarle. Su sangre fue derramada. Y miren lo que dice el Señor Jesucristo. Dice, versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Y es aquí donde nosotros quise tomar estas palabras para hablar de este tema del nuevo pacto. Nuestro Dios ya había hecho un pacto. Hizo un pacto con Abraham que le daría heredad. Había una manera como firmar ese pacto. Había que circuncidar a todo hijo varón, Abraham mismo, sus hijos. Esa era la manera de cómo firmar ese pacto. Y Dios dijo que si le eran obedientes, que si cumplían su pacto, el Señor le daría una herencia. El Señor iba a derramar bendición en Abraham. Más tarde viene la ley, el pacto de la ley con Moisés. Pero aquí dice el Señor Jesucristo que ahora estaba firmando un nuevo pacto. El hombre no había algo que hacer. ¿Qué podía hacer el hombre? ¿Qué puede hacer el hombre para firmar un pacto con Dios? Dice la Escritura que el Señor Jesucristo firmó ese pacto con su preciosa sangre que fue derramado por todos nosotros. Mire, también quiero compartir con usted aquí en Lucas capítulo 22, versículo 20. Dice de esta manera. Voy a leer un versículo antes, desde el versículo 15. Aquí nos lo va a narrar el evangelista Lucas. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 15. Dice de esta manera: y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es derramado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Amigo Radio Escucha, el Señor Jesucristo, mientras celebraba la Pascua, le llamamos la última Pascua, porque fue la última Pascua que comió el Señor Jesucristo con sus discípulos, y porque aquí sella. Ahora para nosotros no es celebrar una Pascua física, no celebramos que salimos de Egipto, pero el apóstol Pablo dice que el Señor Jesucristo es nuestra Pascua porque nos ha sacado del pecado y nos ha sacado del mundo, nos ha sacado de la maldad, nos ha sacado de todo lo perverso que Dios aborrece. Y ahora en Él tenemos libertad y tenemos vida. El Señor Jesucristo es nuestra Pascua, Él es el Cordero. Y así como en la historia, para salir de Egipto había que matar un cordero, tenía que derramarse sangre del cordero, tenía que pintar los postes de las casas para poder protegerse, para poder hallar la vida. De igual manera el Señor Jesucristo, así como el evangelista Mateo, el evangelista Lucas, nos narra que el nuevo pacto ya no era a través de un cordero, ya no era a través de una circuncisión, ya no era a través del cumplimiento de la ley. El hombre quería cumplir la ley porque era parte del pacto,
El hombre se esforzaba para querer satisfacer la ley. Sin embargo, más tarde el apóstol Pablo en Romanos nos describe y nos declara que nadie había sido salvo por la ley, porque por más que el hombre se esfuerce, por más que el hombre quiera, no puede cumplir los lineamientos de Dios, unos lineamientos tan altos. No puede el hombre. El Señor Jesucristo ahora firma un nuevo pacto con su propia sangre. El Señor Jesucristo ahora nos dice que si creemos en Él tenemos vida, alcanzamos perdón. Y en el libro de Efesios nos dice la Escritura, Efesios capítulo 2, versículo 12, que sin Cristo estábamos ajenos a los pactos, ajenos a las promesas, ajenos a todo lo que Dios había prometido a su pueblo, pero ahora en el Señor Jesucristo, acercados por su preciosa sangre, ahora nosotros estamos bendecidos por Él. Ahora nosotros hemos alcanzado el perdón, la gracia, la misericordia. Ahora se ha derramado en nosotros el perdón. El apóstol Pedro dice que nos ha presentado ante Dios. El Señor Jesucristo nos presenta ante Dios, aprobados. No somos nosotros los que queremos acercarnos a Dios a través de obras. Es el Señor Jesucristo quien nos acerca a través de su sangre, a través del perdón y a través de su misericordia. ¿Qué hacer en ese nuevo pacto? Bueno, el Señor Jesucristo lo dijo una y otra vez, que quien en Él creyera tendrá vida. Quien por Él entrare gozaría de nuevos pastos, gozaría de la vida, gozaría de la eternidad. El Señor Jesucristo dijo que quien cree en Él tiene vida. Le expresó de sus mismos labios que Él es la resurrección, que Él es la vida. Solamente a través de Él. ¿Qué es lo que debemos de hacer en este nuevo pacto? Él lo hizo. Él lo firmó con su sangre. Él murió en la cruz del Calvario. Él ya cumplió. Nos corresponde a nosotros, para que ese pacto podamos hacerlo nuestro. Nos corresponde creer y recibirle como Salvador. Yo sé que en estas festividades que se acercan, bueno, pues hay ciertas cosas que se nos han enseñado. Poner tal vez una figura representativa, poner flores, a hacer una reseña de lo que experimentó el Señor Jesucristo, pero eso no cambia su vida. Eso no transformará su vida. Eso no le traerá vida. Eso no le trae perdón. Eso no le trae la reconciliación con Dios. Eso no le traerá paz con Dios. Se lo digo con todo respeto. Se lo digo con todo amor. Se los digo como si usted fuera una persona muy cercana a mí. Crea en el Señor Jesucristo, porque solamente a través de ese pacto puede alcanzar perdón, a través de su sangre. Si nosotros continuamos a través de acciones religiosas, a través de costumbres, no, el Señor Jesucristo no pide nada de ello. El Señor Jesucristo pide que usted crea, se entregue a Él, se arrepienta de sus pecados y crea que Él es el Salvador del mundo. Él es el único. Juan, que estuvo cerca, pudo escuchar las palabras del mismo Señor que dijo:
que Él era el único camino por el cual usted podría llegar a Dios, que Él era el único camino, que Él es la única verdad y que Él es la vida. Nadie puede llegar a través de obras o de acciones religiosas para con Dios, solamente a través del Señor Jesucristo. Pablo expresó que el Señor Jesucristo, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Pedro dijo que no había otro nombre bajo del cielo dado a los hombres para que los hombres pudieran acercarse a Dios. No lo hay. No hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente a través del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo, al celebrar la Pascua momentos antes de morir, dijo que estaba oficializando ahora una nueva festividad para recordar que estaba o que había firmado un nuevo pacto con su preciosa sangre. Hebreos capítulo 7, versículo 22 dice de esta manera: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Voy a seguir leyendo porque es interesante para que vayamos comprendiendo. Dice de esta manera: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas refiriéndose al Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amigo Radio Escucha, el Señor Jesucristo, al decir que con su sangre estaba estableciendo un nuevo pacto, la Escritura nos dice aquí en Hebreos 7, 22 al 26, que el Señor Jesucristo es fiador de un mejor pacto. Y si ustedes me lo permiten, quisiera decir que es porque Él puede salvarnos perpetuamente, porque Él puede interceder por nosotros. Amigo Radio Escucha, ¿quién intercede por usted o quién cree que intercede por usted? La Biblia me dice que es el Señor Jesucristo. Versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Por esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amigo redescucha, el Señor Jesucristo aquí nos lo acaba de describir. Era el único que podía derramar su preciosa sangre para hacer un pacto con Dios, con nosotros, en que Él iba a dar su vida en rescate por nosotros, en que Dios nos iba a perdonar a través de la sangre del Señor Jesucristo, porque la sangre del Señor Jesucristo es sin mancha, sin pecado. Solamente Él podía hacer este sacrificio y lo hizo. Por eso dice que lo hizo por sí mismo, lo hizo en Él, lo hizo en su sangre, en Él. Amigo redescucha, es el Señor Jesucristo quien puede interceder por usted, quien le puede salvar, quien le puede dar perdón de sus pecados. Dice también aquí en Hebreos capítulo 8, versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defectos, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto,
y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Quiero recalcar esas palabras. El Señor Jesucristo dice que el nuevo pacto que hace, que establece con la humanidad, con Dios y la humanidad, a través de su sangre bendita, a través de su sangre santa, es para perdonarnos. Es para no acordarse más de nuestros pecados. Es para no acordarse más de sus iniquidades. Y en este pacto dice que escribirá su ley en su mente y en su corazón. Cuán necesario es que el Señor Jesucristo haga esto con toda la humanidad, escribir su ley, escribir sus estatutos. El Señor nuestro Dios hizo pacto con su pueblo cuando les dio la ley a través de Moisés. Pero la Escritura dice que no pudieron cumplir la ley, que solamente se las dio para que ellos llegaran a conocer al Señor Jesucristo, para que entendieran lo difícil que es satisfacer la ley de Dios, cumplir la ley de Dios. Cumplir al pie de la letra sin apartarse de ella, cuán difícil es, el hombre no pudo. Fue necesario que el Señor Jesucristo, el hombre santo, sin mancha y sin pecado, viniera, cumpliera la ley. Y no solamente viniera, la cumpliera, sino que muriera, pagando así por nuestros pecados. Y acabamos de leer que Él intercede por nosotros, que Él, es a través de Él que hay perdón, es a través de Él que podemos conocer a Dios, podemos conocer su palabra, su ley, y estará escrita en su corazón, y estará escrita en su mente. Solamente de esta manera usted puede aborrecer el pecado, apartarse del pecado, apartarse de la maldad. De lo contrario, usted no podrá. Aunque haga promesas, aunque haga algún culto, algún rito, aunque pertenezca a alguna religión, cuán necesario es que el Señor Jesucristo entre a su vida, le salve, le haga partícipe de este nuevo pacto. El Señor Jesucristo ya cumplió. Él ya murió, Él ya derramó su preciosa sangre en esta fiesta que viene, llamada Semana Santa. Usted debe de comprender que el Señor Jesucristo vino al mundo para perdonar los pecados, para morir por usted, y no para hacer una fiesta cada año que no trae cambios, que no le lleva a salvar su vida. Solamente es una fiesta, solamente es un recordatorio, solamente es algo que sale del hombre, pero que no trae ningún beneficio para el hombre. Sí, en esta fiesta se ve mucho comercio, sí, en esta fiesta se ve, bueno, ahorita por la pandemia no, pero estaban abiertos todos los lugares de vacaciones, todos los lugares donde se podía pasear. Pero el Señor Jesucristo, al dar su vida en la cruz del Calvario, estaba derramando su preciosa sangre para firmar un nuevo pacto. Nos dice que este nuevo pacto es mucho mejor que el anterior, porque nos trae promesas mucho mejores. Al pueblo de Israel, su promesa fue
tener una herencia aquí en la tierra. Para nosotros es una herencia allá en los cielos. Aquí también encontramos, mire, voy a regresarme un poquito. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25, dice de esta manera. Esto lo dice el apóstol Pablo. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El nuevo pacto se centra en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El nuevo pacto se centra en la sangre derramada, porque a través de la sangre y a través de su muerte pudimos obtener perdón, pudimos obtener salvación, pudimos obtener reconciliación con nuestro Dios, pudimos obtener paz. Al principio le decía yo que los momentos de reflexión sobre la vida, sobre la muerte, solamente es en algún velatorio, solamente es allá en el panteón. Pues en esta noche yo quisiera que usted hiciera una reflexión sobre la vida. ¿Cómo está usted viviendo la vida? ¿Qué hará usted en estas fiestas? ¿Qué hará usted en esta noche? Al saber que el Señor Jesucristo dio su vida por usted. Mire cómo se manifiesta el amor y cómo se manifiesta la misericordia. El Señor Jesucristo vino a esta tierra sabiendo que iba a morir, sabiendo que iba a derramar su preciosa sangre por usted. No se dejó convencer por el apóstol Pedro, que le dijo: no te acontezca esto. Cuando el Señor Jesucristo les descubrió que iba a padecer en Jerusalén en manos de los sacerdotes, que iba a morir crucificado, les descubrió a sus discípulos. Pedro se pone en pie y dice: nunca esto te acontezca. Y el Señor Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de arriba. El Señor venía con la intención de salvarle. No permitió que el hambre, la sed, el sueño, el cansancio hicieran cambiar sus planes. Aún Satanás, cuando le dijo que convirtiera las piedras en pan para que comiera, aun cuando le dijo que le daría los reinos, aun cuando le dijo y lo tentó de una y otra manera para estorbarle en este plan de salvación, el Señor Jesucristo dijo: escrito está, que solo al Señor tu Dios adorarás. El Señor conocía perfectamente cuál era el plan de salvación y así lo vino a cumplir. Pensó en usted, amigo radioescucha. El Señor Jesucristo, al venir a esta tierra, venía con el pensamiento, y en su pensamiento estaba usted, porque usted corre un gran peligro. Usted corre un gran peligro. Un día se presentará delante de su Creador, delante de Dios. Y si usted no es parte de este nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo,
nuestro Dios dirá aquellas palabras desagradables que no querrá usted escuchar. Hoy no quiere usted escuchar tal vez la invitación del Evangelio, la invitación del perdón, la invitación del amor, la invitación con los brazos abiertos del Señor Jesucristo, que le dice que le ama y le pide que se arrepienta usted de sus pecados. Tal vez no quiere usted escuchar esta voz y cierra usted la Biblia y cambia usted de estación y apaga usted el programa y no abre usted la puerta a quien le toca para compartirle el mensaje, porque no quiere escuchar. Pero un día escuchará una voz que, aunque no la quiera escuchar, la escuchará. Y será una voz de juicio. Será una voz para decirle que no pertenece al pueblo de Dios. Acabamos de leer aquí en Hebreos capítulo 8 que Dios le llama a su pueblo, a los que se hacen partícipes del nuevo pacto. Le llama a su pueblo, se dice que es su Dios de ellos, los que han creído en el Señor Jesucristo, los que han permitido que Dios escribiera su ley en su mente y en sus corazones para obedecerle. Por eso la invitación del apóstol Pablo, por eso la invitación del mismo Señor Jesucristo, que dijo: haced esto en memoria de mí. Recordarle, tener presente lo que hizo, tener una copa de vino, tener un pan, comerlo en la iglesia, comerlo con los hermanos y decir: este es el cuerpo y esta es la sangre, en representación. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: todas las veces que hicieres, la muerte del Señor anunciáis. Cada vez que hablamos de nuestro Señor Jesucristo, cada vez que en la iglesia celebramos la mesa del Señor, hablamos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero acabamos de leer una cita en capítulo 7 de Hebreos. Dice que el Señor Jesucristo es eterno. Por eso es fiador de un mejor pacto, porque Él no muere, y si murió, resucitó al tercer día. El Señor Jesucristo es eterno. Él está a la diestra del Padre. Él está en el mismo cielo. Es Él quien puede darle vida. Es Él quien puede admitirlo, es Él quien puede darle el perdón. Pero decía yo, un día escuchará algunas palabras que usted no querrá escuchar, pero aún así las escuchará. Son palabras fuertes, son palabras duras, son palabras que lastiman los oídos, que muy pocos se atreven a repetirlas. Y en esta noche me veo obligado. El Señor Jesucristo dice: apártate de mí, maldito hacedor de maldad. Apártate de mí, porque no te conozco. Mire, el Señor Jesucristo hace un pacto firmado con su sangre, y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y todo aquel que le reconoce y se arrepiente se hace partícipe de ese pacto. Y entonces el Señor Jesucristo viene y escribe su ley en su mente y en su corazón, y ahora pertenece al pueblo de Dios, y ahora es hijo de Dios. Pero todo aquel que rehúsa creer en el Señor Jesucristo, todo aquel que en esta vida cierra sus oídos, cierra su corazón, le dice no al Señor Jesucristo, le dice no a ese pacto, aunque celebre una fiesta, aunque le hayan enseñado que se prive de comer para alcanzar el perdón, aunque le hayan enseñado que hay que hacer ritos después de la muerte y usted puede alcanzar el perdón de Dios. Mire, déjeme decirlo, eso no es verdad. El Señor Jesucristo nos enseña
que si sale de su corazón, que si sale de sus labios, Él le perdona. Allí en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo nos dice esta verdad, que la salvación está tan cerca. Si usted lo cree en su corazón, si usted lo confiesa con sus labios, el Señor Jesucristo le perdona y le hace partícipe de este pacto, y le cubre con su sangre, y le limpia, y le transforma, y le hace apto para estar en la presencia de Dios. Pero si usted ahorita en vida no cree en el Señor Jesucristo, no es partícipe de este nuevo pacto, y un día se presentará ante Dios. ¿Qué me hace decir esto? Bueno, la misma Biblia, Hebreos 9:27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. No, amigo redescucha, no hay un lugar donde usted vaya después de morir que con algunos ritos religiosos puedan pasarle de allí a la presencia de Dios. No, cuando usted muere, usted es juzgado por Dios mismo, y no verá sus obras, y no verá lo bueno que usted ha sido. Si usted se cree bueno, aunque la Biblia dice que no hay ni un solo justo, ni uno solo, no hay ninguno bueno. Y las obras en las que usted confía, el profeta Isaías dice que delante de Dios, las obras que nosotros llamamos buenas, delante de Dios son como un trapo de inmundicia. ¿Cómo se presentará ante Dios? ¿Cómo se presentará ante Dios? Confiando en el Señor Jesucristo y siendo partícipe de este nuevo pacto, un pacto firmado con sangre. No es cualquier sangre, es la sangre del Señor Jesucristo. La sangre como de un cordero sin mancha, sin pecado. Así lo dice el apóstol Pedro, que fuimos redimidos, que fuimos comprados, que fuimos limpiados de nuestros pecados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, un nuevo pacto. Pero si usted rehúsa creer, si usted cierra sus oídos, bueno, también el Señor Jesucristo de su misma voz dice que el que rehúsa creer ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. A veces hablar así, de esta manera, pareciera ser hablar fríamente. Pareciera ser que en vez de invitarlos es todo lo contrario. Pero es que este mensaje es verdad, está en las Escrituras. Y yo prefiero lastimarle con las palabras de verdad, porque si esta palabra puede entrar en su corazón, si el Espíritu Santo golpea su corazón y usted cree y usted se despierta y cree en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. Pero si usted no cree, si yo viniera con un mensaje para hablar diciéndole que va a tener abundancias, que Dios le quiere hacer rico y todas aquellas cosas que son mentira, ¿de qué sirve si su alma está caminando al infierno? ¿De qué sirve decirle estas palabras para suavizar sus oídos, para darle palmadas en la espalda, y usted camina al infierno? Yo también sería culpable. Prefiero decirle la verdad. Prefiero decirle que si no cree en el Señor Jesucristo, hay una condenación eterna. Pero si cree, usted ha pasado de muerte a vida. Muchas gracias. Vamos a terminar con una oración. Padre bendito, gracias por tu palabra. Tu palabra nos muestra la verdad, Señor. Tu palabra nos hace una invitación para entrar en los reinos de los cielos. Por eso es un mejor pacto.
porque ya no será cambiado, porque quien lo hace es nuestro Señor Jesucristo, sin mancha, sin defecto. Su sangre limpia pudo alcanzar el perdón de nuestros pecados. Gracias, bendito Dios, para todos nuestros redescuchas. Los ponemos en tus manos. Si hay alguien que en esta noche desea abrir su corazón y entregar tu vida, Señor, lo ponemos en tus manos. Padre bendito, muchas gracias. Pedimos tu bendición y tu cuidado y te alabamos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.